Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Irala Castillo, soy estudiante de quinto año de Medicina de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. En esta oportunidad vamos a continuar con lo que es la semiología cardiovascular. En esta oportunidad, haremos una continuación del video pasado, ¿no? Donde vimos la aproximación al paciente desde las funciones vitales principalmente, para lo que es el inicio de la exploración cardiovascular. Continuando con lo que vamos a ver, en esta oportunidad vamos a hablar de dos puntos importantes, como lo son la inspección y la palpación. Como vimos en un video pasado, la exploración cardiovascular en sí empieza desde el reconocimiento general, bueno, en todo paciente, sea el sistema que a, in- se va a explorar, las funciones vitales. Es el paso inicial para la exploración cardiovascular, que fue lo que vimos en el video pasado. Ahora, el siguiente paso para, una vez ya examinadas las funciones vitales del paciente, es la colocación del paciente. Para hacer una examinación cardiovascular óptima, es importante que el paciente se encuentre en la posición de cúbito supino. Y varias literaturas recomiendan que el paciente se encuentre con la parte superior del cuerpo y la cabecera de la camilla en 30 grados, ¿no? Para así poder tener una visión mucho más amplia de lo que es el precordio y el cuello. En esta oportunidad vamos a hacer una revisión de lo que es el precordio. El cuello lo haremos en otra oportunidad, porque también es parte de la exploración cardiovascular. Entonces, como dije, en esta oportunidad vamos a ver inspección y palpación. Iniciamos con inspección. Bueno, un repaso de una diapositiva que ya mostré antes sobre definir qué es inspección, ¿no? Y es que inspección es la técnica que permite visualizar tanto simple como minuciosamente alguna anomalía en la pared torácica. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de identificar patrones respiratorios que pueden ser anormales en caso de la exploración sea dirigida al sistema respiratorio o quizás en cualquier sistema en general, ¿no? Porque hay patrones que son muy evidentes a la simple vista. Alguna decoloración en la piel, algunas lesiones dérmicas y o masas en el paciente, ¿no? Porque ajeno al sistema al cual se esté explorando, la inspección va a ser la misma, porque van a ser hallazgos que van a llamar la atención del explorador clínico. Ahora, siguiendo, hablando específicamente del sistema cardiovascular en sí, vamos a hacer énfasis en lo que es el tórax anterior, específicamente la zona precordial, en las cuales vamos a ver los siguientes temas, lo que es la localización del punto apical, los movimientos ventriculares y alguna que otra deformidad o asimetría en la pared torácica, ¿no? Es muy importante reconocer todo esto, ¿no? Muy aparte que es netamente del sistema cardiovascular en sí, es porque hablando específicamente de deformidades o asimetrías anatómicas, este, estas de por sí van a poder interferir en quizás en algún patrón de palpación, percusión o ocultación en el paciente. Es por eso mismo que es muy importante poder revisarlas. Ahora, como dije, en lo que nosotros nos vamos a centrar más es en la zona precordial, que es la zona que se está señalando con este círculo rojo, en la cual vamos a poder, como dije anteriormente, primero localizar lo que es el impulso apical y posteriormente los movimientos ventriculares, ¿no? Y como dije también, alguna anomalía en la pared torácica, como puede ser un pectum excavatum, una escoliosis o un pectum carinatum, ¿no? O quizás aumento del diámetro anteroposterior de la misma pared torácica. Continuando con lo que es la palpación, bueno, un repaso de nuevo lo que es la definición de palpación, ¿no? Y que en este caso es identificar sensibilidad alterada o algunos patrones y anomalías estructurales en el paciente por parte del examinador clínico. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de identificar áreas dolorosas, evaluar patrones de función cardíaca o una que otra simetría en la caja torácica, ¿no? O si no es de la misma caja torácica, de alguna estructura que se haya formado ahí o que sea anexa a la misma. Entonces, una vez que, antes de iniciar la palpación en sí, en la bibliografía en la cual me he basado esta presentación refiere lo siguiente, que es importante identificar el primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco. Y para empezar a hacer esta maniobra, se hace de la siguiente manera. Al paciente, bueno, lo ideal es que esté, como dije, en un ángulo de 30, reclinado en un ángulo de 30 grados, sino que la imagen se presta justamente para notar que tenemos que poner la mano derecha sobre la pared torácica e identificar el impulso cardíaco, sea ajeno si se encuentra en el ápex o si no. Tenemos que identificarlo con la mano derecha y con la mano izquierda vamos a palpar la carótida izquierda. En este caso es no miento, derecha del paciente. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es identificar el siguiente patrón.
vamos a sentir el impulso del primer ruido, que debe alternarse con el pulso carotidio y luego el impulso del segundo ruido. Esto puede ser muy complicado identificarlo en un inicio, ya que para poder tener esa minuciosidad de sensibilidad hace falta mucha práctica. Y eso también se podría decir, difícil de reconocer debido al rápido aumento y descenso del mismo pulso, ¿no? Pero con el tiempo puede detectarse esto mediante tanto palpación como ocultación en sí. Ahora, si es que el examinador quiere identificar alguno que otro ruido anormal o adicional, como lo es el S3 y el S4, lo que debe hacer es lo siguiente: aplicar una ligera presión sobre el ápex cardíaco y determinar la presencia de cualquier movimiento extra, ¿no? Ya que esto nos va a guiar hacia si es que existe un ruido agregado. Posteriormente a la identificación de S1 y S2, vamos a ver los siguientes puntos, que lo es la palpación del impulso apical, y reconocer patrones específicos, como lo pueden ser frémitos, aparición de otros ruidos cardíacos, como vimos anteriormente, y los movimientos ventriculares, ¿no? Y también movimientos ventriculares que pueden generar un tercer ruido o un cuarto ruido. Como dije, nos vamos a centrar en la zona precordial. Y en la zona precordial vamos a ver dos cosas específicamente: la palpación del impulso apical y la palpación de los movimientos ventriculares, tanto izquierdo como derecho. Lo ideal antes de empezar dirigida, o sea, el examen dirigido hacia la zona precordial en sí, bueno, como en toda palpación, es seguir el patrón de palpación clásico aquí. Cabe recalcar que la finalidad de la palpación en sí también es identificar cualquier tipo de dolor que tenga el paciente, ¿no? En este caso, hablando netamente del tórax anterior, se va a seguir el mismo patrón que vimos en el examen respiratorio, que generalmente suele hacerse en conjunto, ¿no?, con el examen cardiovascular, cuando cuando se examina al paciente en sospecha de alguna u otra patología, sea del mismo sistema o no, ya que comparten características similares, ¿no?, y casi la misma finalidad. Entonces, se podría decir que se hacen los dos exámenes al mismo tiempo. Pero en este caso, si vamos a hacerlo dirigido al examen cardiovascular, lo que vamos a hacer es, como ya dije anteriormente, el impulso apical y los movimientos ventriculares. Una vez que ya se hizo el patrón clásico que mostré en la imagen anterior, ya podemos pasar a ver lo que son impulsos, una que otra elevación que siente el examinador clínico, la presencia de frémito, que podrían indicarnos patrones como quizás un crecimiento anómalo del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, crecimiento auricular también, y quizás la presencia de aneurismas, que estas condiciones sean las que se expresen luego en anomalías detectadas a la palpación del paciente. Entonces, hay, se podría decir, cuatro maniobras específicas que voy a escribir aquí. La primera es la identificación del impulso apical, que podemos ver como estoy señalando ahora en el puntero, que tenemos que ubicarnos a nivel del quinto espacio intercostal con una referencia de la línea medio clavicular, se podría decir a este nivel más o menos, ¿no? Y es aquí donde el examinador va a empezar a sentir el impulso apical del paciente. Es mucho más fácil sentirlo en pacientes delgados, ¿no? Ya que se podría decir el movimiento del ventrículo con la pared torácica se siente mucho más. Posteriormente a esto, está de que se localice el lugar específico donde el ventrículo choca con la pared torácica. En este caso se describe que puede señalarse o puede, bueno, puede palparse con la yema de uno o dos dedos, como está haciendo este examinador en esta imagen. Posteriormente ya va a ser la identificación de los patrones ventriculares, ¿no?, tanto el izquierdo como el derecho, que lo voy a explicar en una diapositiva más adelante. Ahora, si bien es cierto, antes mencioné de que aparte de sentir los movimientos en sí del corazón, los movimientos de los ventrículos, se puede palpar frémitos. ¿Cómo se palpa un frémito? Bueno, ¿cómo se busca la presencia de un frémito? Es de la siguiente forma. Se presiona la eminencia tenar de la mano del examinador firmemente sobre la pared torácica. ¿Para qué? Con la finalidad de percibir zumbidos o vibraciones que nos reflejen el flujo turbulento vascular que hay aquí, lo cual va a generar este frémito táctil. Entonces, una vez es esto identificado por el examinador, está indicado el auscultar esa zona. ¿Para qué? Para buscar soplos. Estos soplos en sí se ocultan mucho mejor en pacientes en los cuales los inclinas un poco hacia adelante. ¿Por qué? Porque favoreces que la distancia entre el corazón y la pared torácica sea menor. Entonces así es mucho más fácil poder auscultar este frémito que fue palpado. Ahora, siguiendo con esto, vamos a hacer énfasis en lo que es el impulso apical.
¿Qué es el impulso apical en sí? El impulso apical representa la pulsación inicial y breve del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Como dije, se ubica específicamente a nivel del quinto espacio intercostal, a nivel de la línea medio clavicular, que es la de aquí, y nos vamos aquí, donde está señalando el examinador con su dedo. Entonces, lo que va a ver aquí es que, ¿y por qué es que se expresa y se puede sentir? Porque como dije, el corazón se desplaza hacia adelante durante la contracción y llega a tocar la pared torácica. Eso es lo que va a percibir el examinador. Cabe recalcar que en no todos los pacientes se puede llegar a sentir el impulso apical. El gran limitante en este caso es la cantidad de tejido celular subcutáneo que puede tener el paciente, ¿no? La grasa periférica que hace que este impulso no sea tan bien percibido por el examinador. Entonces, en las literaturas se dice que se reconocen un 25-40% de los pacientes, ¿no? Que se encuentran en decúbito supino. Ahora, se puede facilitar, se puede decir la identificación de este impulso al poner al paciente en decúbito lateral izquierdo, cosa que este porcentaje de aquí, 25-40, una vez que se le pone al paciente en decúbito lateral izquierdo, aumenta a un 50%. Entonces es aquí donde se puede decir aumentar la sensibilidad al encontrar este impulso. Ahora, si es que poniéndolo de decúbito lateral izquierdo no se puede llegar a palpar, se le pide al paciente que expire profundamente, expire, y así deje de respirar unos segundos. ¿Para qué? Para que sea mucho más fácil poder identificar este impulso. Por el abundante tejido mamario que pueden tener algunas, o por, bueno, la presencia de tejido mamario que tienen, se le puede pedir a la paciente que se eleve la mama para que el examinador pueda revisar mucho mejor esta zona, ¿no? Bueno, una vez encontrado el impulso apical, se le van a medir 4 parámetros específicamente, lo que es su diámetro, su amplitud y su duración. Bueno, como dije, la localización del impulso es lo normal a nivel del quinto espacio intercostal, como podemos ver en esta imagen, y línea medio clavicular aquí. Es aquí donde deberíamos encontrar el impulso apical en todo paciente que no tiene una condición de fondo, ¿no? Ya luego voy a explicar condiciones patológicas en las cuales quizás este impulso se encuentre en el lado derecho o quizás este impulso se encuentre mucho más desplazado hacia la izquierda. Esto ya lo vamos a ver en una diapositiva posterior. El diámetro normal que debe tener el impulso, o bueno, que debe ser percibido por el examinador clínico, es de menos de 2,5 centímetros, ¿no? Y lo normal es que ocupe un espacio intercostal. Puede haber condiciones en las cuales este diámetro esté aumentado, que también las voy a describir más adelante. La amplitud de este debe ser pequeño y se describe como un latido enérgico y percusivo, ¿no? Como podemos ver en esta imagen. No es tan potente, podría ser de por sí. Hay condiciones en las cuales la amplitud está elevada, que también la voy a describir más adelante, ¿no? Y la duración. La duración es la característica más útil del latido, o sea, el latido de punta, el apical. ¿Por qué? Porque ayuda a reconocer una condición en la cual el ventrículo izquierdo está hipertrófico. Ahora, para evaluar la duración, se recomienda auscultar los ruidos cardíacos mientras se palpa el latido apical. O también se podría vigilar el movimiento del mismo estetoscopio al ocultar la punta, ¿no? El ápex. Lo ideal aquí para calcular la duración es un poco complicado, ¿no? Porque se pide que calculemos el porcentaje de sístole ocupado por el latido apical. Normalmente el latido apical debe ocupar los primeros 2/3 de lo que es la sístole. A menudo puede ser menos también, ¿no? Pero se puede decir que no continúa hasta el S2. O sea, lo normal es que ocupe 2/3 de S1. Pero eso se logra ya con práctica, ¿no? Examinando varios pacientes y percibiendo mucho mejor cada impulso apical. Ahora, hablando específicamente y ya cerrando impulso apical, hablando de lo que son los impulsos ventriculares, tenemos dos impulsos ventriculares, el impulso ventricular izquierdo y el impulso ventricular derecho. En esta ocasión estoy describiendo cómo es que se va a percibir el impulso ventricular izquierdo. Y es como ya se mostró en la imagen anterior, ¿no? Solo que ahora está un poco más detallado, siendo este recuadro rojo el espacio que podría abarcar en el precordio todo el impulso ventricular izquierdo, o sea que es la zona en la cual se va a percibir este movimiento, y en círculo, bueno, encerrado, donde específicamente estaría el impulso apical, ¿no?
Ya aquí de una forma más complementaria, vemos los dos impulsos, ¿no? Cómo es que se puede evaluar el impulso ventricular izquierdo, como vimos en la imagen anterior también, y el impulso ventricular derecho. Como dije, hay ocasiones en las cuales esta percepción o mucho más desplazada hacia arriba, o mucho más desplazado hacia la izquierda o hacia la derecha, eso ya va a ser, o bueno, percibido primero por el clínico y posteriormente podría ayudarnos a sospechar de una que otra condición patológica, ¿no? Bueno, estas son algunas maniobras específicas, ¿no? En las cuales, de acuerdo a la posición en la cual se encuentra el paciente, va a ser mucho más fácil encontrar unos hallazgos específicos. Como lo es, bueno, lo normal es que el paciente esté en decúbito supino con la cabecera elevada en 30 grados, ¿no? ¿Para qué? Para poder inspeccionar y palpar el precordio, como dije, se podría decir, da una visión mucho más amplia de lo que es el precordio hacia el examinador clínico. Lo normal es que se pueda palpar el impulso ventricular derecho, izquierdo y el latido de punta, ¿no? Y así localizar los parámetros que ya describí. Luego, al paciente se le puede poner en decúbito lateral izquierdo también. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil así palpar el latido apical, ¿no? Si es que no se ha logrado detectar antes. Y se recomienda ocultar la punta, o sea, el ápex, con la campana del estetoscopio. También, teniendo al paciente en decúbito supino con la cabecera elevada en 30 grados, se puede intercostar al lecho izquierdo. ¿Por qué? Porque son los focos aórticos y pulmonares, el borde escenario izquierdo, el foco tricúspide y el ápex, ¿no? Que puede estar cercano al foco mitral o el mismo foco mitral en sí. ¿Por qué? Porque generalmente, bueno, sí es el patrón ocultatorio del examen cardiovascular y también porque el examinador puede buscar soplos, ¿no? De acuerdo también a los hallazgos que puede encontrar en la palpación. Y ya con el paciente sentado o inclinado hacia adelante tras una expiración completa, se recomienda también ocultar con la campana el borde esternal derecho, ¿no? Para también buscar soplos y ruidos específicamente tricuspídeos. Estas son las condiciones patológicas en las cuales les estaba mencionando, que cuando quizás palpemos un impulso apical del lado derecho, esto puede verse en condiciones en las cuales el corazón esté específicamente en el lado derecho, que sucede como lo es con la dextrocardia o con un situs inversus, ¿no? Que son condiciones en las cuales, bueno, la dextrocardia, el corazón está en el lado derecho, y situs inversus, todo lo que debería estar en el lado izquierdo está del lado derecho. O sea, es todo inverso. Ahora, un impulso apical incrementado o más desplazado hacia la izquierda nos puede hacer sospechar de las siguientes patologías, ¿no? Principalmente hipertrofia ventricular, que puede ser en pacientes los cuales tengan quizás hipertensión arterial, una estenosis aórtica, ¿no? O quizás un deportista con miocardiopatía hipertrófica, la cual hace que este tejido, bueno, el volumen del ventrículo izquierdo sea mucho más grande, entonces el ápex se desplace mucho más hacia la izquierda y este latido apical, por ese mismo crecimiento, se pueda sentir mucho más hacia la izquierda. Condiciones en las cuales también, donde haya dilatación de la arteria pulmonar, alguno que otro aneurisma aórtico, el embarazo del impulso apical está desplazado mucho más hacia la izquierda y también hacia arriba. Entonces puede ser intercostal, ¿no? También insuficiencia cardíaca, miocardiopatía isquémica, y malformaciones torácicas, ¿no? Generalmente son condiciones en las cuales, si no terminan en una cardiopatía dilatada, terminan en una condición en la cual el corazón aumenta de volumen, ¿no? Y ese aumento de volumen, generalmente el ventrículo izquierdo, es la que hace que este latido apical se desplace mucho más hacia la izquierda, ¿no? Ahora, un pulso con duración mantenida y de gran amplitud puede verse en condiciones también como es la hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Por el mismo aumento de volumen, o bueno, de masa cardíaca que existe. Bueno, en condiciones en las cuales encontramos una disminución del impulso apical, puede verse primero por la obesidad. ¿Por qué? No es porque de por sí el corazón no tenga la fuerza suficiente para contraerse, ¿no? Sino es porque la gran abundancia de tejido graso que hay en la pared abdominal del paciente limita la percepción del examinador clínico, ¿no? Bueno, también podría tener una condición de fondo que hace que el latido no sea, bueno, la contractilidad cardíaca no sea tan buena, pero eso ya se ve luego. Pero generalmente es por el aumento de tejido graso, que limita la percepción del examinador clínico. También está descrita una disminución del impulso apical en pacientes musculosos, ¿no? Quizás un físico-culturista. Y en condiciones en las cuales el diámetro anteroposterior de la pared torácica esté aumentado también, ¿no? Como puede ser en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ahora,
en condiciones donde el impulso apical está aumentado en decúbito lateral izquierdo, ahí ya tenemos que sospechar también de crecimiento ventricular izquierdo, ¿no? Por los mismos motivos que describí anteriormente. Cuando encontramos una amplitud del ápex aumentado, puede sospecharse en condiciones como hipertiroidismo, anemia grave o sobrecarga ventricular izquierda, ¿no? Y finalmente, cuando encontremos un impulso ventricular derecho incrementado, podríamos sospechar de condiciones como una comunicación interauricular, una estenosis pulmonar o hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Por el mismo motivo que ocurre el desplazamiento del impulso ventricular izquierdo, porque en este caso el impulso ventricular derecho está incrementado o quizás hasta podría desplazarse mucho más, ya que hay sobrecarga del ventrículo derecho, ¿no? Por ejemplo, en una condición como una comunicación interauricular, donde el ventrículo derecho se sobrecarga de mucho más volumen, porque sabemos que el lado izquierdo de la circulación sistémica tiene mucha más presión que la pulmonar, la sangre corre hacia el lado derecho. Entonces, el ventrículo derecho se sobrecarga. Y esto es lo que va a hacer ya con los años es eyectar todo este volumen, ¿no? Lo que ya también va a ser una condición hipertrófica, específicamente del lado derecho. Del mismo modo con una estenosis pulmonar, ya que esta estenosis ejerce resistencia al flujo que va a ser eyectado por el ventrículo y posteriormente se va a traducir en una hipertrofia ventricular derecha también. Del mismo modo en la hipertensión pulmonar, ya que, bueno, va a ser la misma explicación, ¿no? Y ya con esto concluimos con lo que es la revisión de esta parte de la semiología cardiovascular. Y bueno, muchas gracias.